Muy buenas. Bueno, no sabría decir si muy buenas o muy malas. Bueno, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu, un día de partido y sobre todo hoy un día de césped. Estoy triste, estamos tristes y no es porque el Real Madrid haya perdido, no, porque el Real Madrid ganó, pero aquí tenemos el césped del Santiago Bernabéu. Yo pondría música melancólica de fondo, pero no la podemos imaginar todos y la ponemos en nuestras cabecitas de fondo y mientras me escucháis a mí, que para eso estáis viendo el vídeo. Bueno, pues nada, una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí podemos ver el césped del Santiago Bernabéu. Podemos cerciorarnos de que está mal. Es decir, está muy mal. Ahí, por ejemplo, en esa zona, es que yo no sé cuántas veces se levantó el césped, que luego en el descanso tuvieron que volver a rearreglar. Bueno, una verdadera locura, ¿eh? Ya no aguanta más. Se espera que para el próximo partido de Champions ya esté cambiado el césped, ya esté cambiado totalmente y completamente, como pasó esta última cuarta vez. En teoría, la semana que viene contra el Almería seguiremos teniendo el mismo césped. Sí. Veremos a ver esta semana, porque es crucial. Hubo un momento del partido en el que Benzema tiró, además que fue en la primera parte, se le fue a las nubes y se quejó del césped. Además, creo recordar que la última vez que el césped estaba fatal, prácticamente injugable en el Santiago Bernabéu, él fue el que se quejó y con razón se quejó una vez que llegó al vestuario. Y es que está el césped fatal. Me imagino que este partido pues, habría hecho lo mismo, seguro que hizo lo mismo. ¿Por qué? Porque es que yo desde el tercer anfiteatro lo vi prácticamente como si estuviera a ras de césped, de verdad. Se levantaba cada 2x3. Eso tenía unas calvas flipantes que ni mi padre que me estará viendo, un saludo para mi padre, pero es así, no pasa nada. Es una verdadera locura. Bueno, pues como estáis observando, estamos haciendo un paneo, estamos haciendo un barrido, estamos navegando en el interior del césped del Santiago Bernabéu. Hemos recorrido toda la parte oeste, por así decir, toda la parte del lateral oeste. Y para que veáis, aparte del pelo tan bonito que hemos visto ahí, para que veáis cómo está el césped del Santiago Bernabéu, un día de partido, que imagino que eso luego cuando termine el partido pues se pondrían a hacer servicios de mantenimiento, a repararlo. Los jardineros in the night se pondrían inmediatamente a cuidar y a mimar el césped estos últimos partidos, o en este caso este último partido, que serían como 2 semanas, una semana y media más o menos, que tienen para recuperar, entre comillas, porque ya sabéis que es que esto ya es irrecuperable. Así que, bueno, mientras que vais viendo las imágenes, estamos hablando y creo recordar que una vez que estás en el primer anfiteatro o en la parte hasta incluso de grada baja o tribuna, creo recordar de que ahí, pues como estás a ras del césped, tampoco se ven muy bien las zonas dañadas. Es decir, tienes que estar mínimo segundo anfiteatro o una posición de planta, posición en las alturas para poder ver claramente todas esas zonas del césped que están, pues como estamos viendo. Es que es sobre todo en las esquinas y en los laterales. Es decir, en toda su totalidad está mal, está muy mal, fatal. Pero es que sobre todo en los laterales es increíble. A lo mejor tienen que empezar a investigar por qué se deteriora antes en los laterales que en el centro. Aunque bueno, en el centro, la parte de los áreas, también vemos que se deteriora muchísimo. Es que es una verdadera locura. Cada vez que estoy viendo las imágenes, es que flipas, tío. Es que no puede ser verdad. Mira, todo el rastro de los jugadores, todas las huellas de cuando corren, de cuando pasan por ahí, de cuando se tiran, claramente se ve en el césped.
Ahí podemos ver que ahora mismo estamos en la parte de la banda del lateral este, sobre todo en la parte norte, donde el banquillo del rival, en este caso el Celta, y es que es increíble, tío. Es que se ve todo, ¿eh? Las calvas, los agujeros, la parte de que ya no hay césped, no hay nada de césped. Es decir, los jardineros están día y noche, preparando el mantenimiento pertinente, dejando todo listo, mimándolo, porque es que lo miman, es que lo cuidan, es que lo dejan entre algodones para que luego pase esto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? De verdad, ¿qué está pasando? Sí, claro que sí, es el mismo dilema de siempre. Son las bandejas, es el polvo, es el unicornio que pasa todos los días por ahí. Yo qué sé qué es lo que es, nadie lo sabe. Y aquí mucha gente pide la cabeza de los jardineros, pero no, los jardineros no tienen la culpa. Es más, están haciendo todo lo posible porque este césped, cada vez que venga, siempre esté al 100%, no, al 200%, siempre. Luego no podemos a la primera de cambio ya cortar cabezas aquí. No, esa no es la solución. Es decir, tú puedes traer a los mejores jardineros del mundo. ¿Quiénes son? Venga, preséntamelos. ¿Quiénes son? Que no, hombre, que no. Que esto es una realidad. Sí, vale, que siempre han estado las palomas en el Clásic Bernabéu, pero ¿y el tema polvo? Debe ser que este año el polvo es más contaminante. Es posible que sea por eso. Veremos a ver a partir de verano, cuando ya dejen de demoler, cuando deje de haber polvo, ¿eh? Sobre todo yo creo que el 90% de lo que le está pasando al césped viene del polvo. Ese polvo en suspensión, que hasta incluso en el momento del descanso del partido, cuando la gente se va al servicio, cuando la gente se va a comprar un perrito caliente, hasta incluso en ese momento, si miras justamente al centro del campo, una parte media de un segundo anfiteatro, puedes ver una nebulosa blanca que siempre se respira, siempre está ahí en el ambiente. Y eso es polvo. Es decir, la gente cuando se levanta mueve su trasero y al final pues lo que pasa es que todo lo que tiene acumulado en el asiento pues lo mueve. En este caso, si hay 70.000 personas, pues imagínate el momento exacto en el que la nebulosa se forma en el estadio Santiago Bernabéu. Es así, pero bueno, veremos a ver qué pasa durante estos días, veremos a ver esta semana porque es crucial, totalmente crucial. Veremos a ver si no tienen que adelantar la retirada del césped, que no sé yo, así que nada, este es momento césped, este es momento en el que analizamos este último partido en el Santiago Bernabéu contra el Celta. Así que si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal, mira qué bonito, y la gente aplaudiéndome, muchas gracias, nos vemos pronto, chao.